¿Ves posible que en algún momento Estados Unidos intentara algún tipo de intervención militar en México? Sí, O sí. sea, un poco lo que ha hecho Rusia con Ucrania, Estados Unidos con México. Yo cuando estuve en Rogan la primera vez dije que de 5 a 6 años para una intervención militar de los Estados Unidos en México. Y mi predicción era que no iba a ser absolutamente nada que ver con el tema del narcotráfico, sino específicamente con el tema de los recursos naturales que tiene México. Eh, ¿Lo y sigues ahorita, pensando? sí, ahorita estamos viendo un Senado americano y congresistas tratando de ponerles la etiqueta de terroristas a estos grupos delincuenciales. Acabo de hablar con el representante Dan Crenshaw, que es parte del Comité de Inteligencia de Estados Unidos, de este tema específicamente, preguntándome y hablando sobre el tema de por qué sí caben en la definición de terrorismo algunos de estos grupos delincuenciales y por qué Estados Unidos no lo quiere hacer. Mi teoría de por qué Estados Unidos se ve como detenido en el aspecto de nombrar a estos grupos delincuenciales como terroristas es porque les da un camino directo a cualquier mexicano que atraviese la frontera de decir que son refugiados políticos porque están huyendo de un grupo terrorista que se originó por la influencia de Estados Unidos. Entonces todos los ilegales en Estados Unidos ya van a tener un camino recto a ser legales. Claro. Y eso es lo que está deteniendo a los americanos. No O sea, quieren hacer eso. ¿tú crees que si de alguna forma consiguen arreglar eso, no es descabellado pensar que el ejército americano entre en México? Que esto es algo que a mucha gente le puede alarmar, ¿no? Porque Los sería planes, un los cambio muy planes, fuerte geopolítico. los planes ya están escritos y ya esto es algo que ya en internet hay varias fuentes donde se han hablado de juegos de guerra y eso, de qué significaría esta intervención, Claro, ¿no? ¿cuál sería el objetivo, tú crees, de Estados Unidos haciendo esto? ¿Ganar el control del país? ¿Poner una marioneta absolutamente a su merced? ¿Cuál sería, tú crees? El control, el control, estamos viendo una China que está decayendo. Estamos viendo un Estados Unidos que está entendiendo de que tienen que ser capaz de producir lo que consume después de lo de COVID. Estamos viendo crisis de energía a nivel global. Estamos viendo un Estados Unidos que está tratando de independizarse de todas esas crisis. Estamos viendo un Estados Unidos que se está saliendo de Medio Oriente, se está saliendo de la Asia, se está concentrando en casa. Y es un Estados Unidos, es un país que va a buscar controlar su hemisferio. Lo mismo que está haciendo Rusia, ¿eh? Para que también la gente no lo vea a los americanos como que son diferentes a los rusos. Lo mismo que Rusia quiso hacer con Crimea y con Ucrania. Creo que México tiene el potencial de hacer eso para los americanos. Es un país con muchos recursos, gigante también, geoestratégicamente espectacular, una zona maravillosa. Claro, es un país muy goloso Con para una, poder, ¿no? Adquirir. una frontera. Y para las personas que dudan de las intenciones de la cultura o del país, eh, México está lleno de americanos ya, refugiados económicos, muchos de ellos. Tijuana le dicen San Diego Sur, ¿no? Algo que te tronaría la cabeza. eh, el 90% de todas las nuevas viviendas en Tijuana son compradas por americanos. 90. Y y el tráfico de marihuana es de San Diego a Tijuana, porque la marihuana es mejor en San Diego. O sea, casi, ya es el nuevo estado de Estados Unidos, ¿no? Sí, Es casi no, un nuevo estado. el tráfico de marihuana es de San Diego a Tijuana. Qué Para que fuerte. eh, creo que lo que viene va a ser, si es que no cambia la política americana en los próximos años, que no creo que lo vaya a hacer, estamos viendo de los dos partidos presión para militarizar el conflicto en cuanto a carteles. Estamos haciendo los dos partidos hablar sobre el título de terrorismo hacia los carteles. Y estamos viendo pues toda la industria militar
que envuelve todo lo que ellos representan, con ojos hacia Latinoamérica como el siguiente conflicto.